Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos mis colegas, los honorables representantes a la Cámara. Saludar y agradecer la presencia de la doctora Adriana González, directora encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los delegados de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República, al señor viceministro de Trabajo, que veo estamos inaugurándolo hoy aquí en el Congreso de la República. Un saludo muy especial para las madres comunitarias que nos acompañan en esta tarde, representantes de diferentes asociaciones, organizaciones, sindicatos. Y por supuesto, un saludo muy especial a todos los colombianos y colombianas que en esta tarde siguen la transmisión por señal institucional por el canal del Congreso en este importante debate de control político. Señor presidente, antes de dar inicio a mi presentación y a este debate, quiero públicamente agradecerle, reconocerle a usted esto que usted ha hecho con el movimiento político Mira, de darme la garantía de hacer este debate de control político. Ese fue un compromiso que usted hizo con las bancadas de los diferentes partidos cuando fue elegido presidente. Dijo que iba a ser un presidente garantista y hoy veo que usted está honrando su palabra y le agradezco muchísimo ese gesto que ha tenido para con nosotros, porque el hecho de que seamos una bancada unipersonal a veces nos pone en desventaja, pero veo que usted ha tenido también este buen gesto y se lo agradezco. Y en nombre de las madres comunitarias, gracias. Decirles a todos ustedes, honorables representantes, que debió ser por la fuerza que tuvo el paro nacional agrario, que pasó desapercibido para muchos colombianos, un paro que simultáneamente se levantó en Colombia el 26 de agosto del año 2013 y que tenía que ver con peticiones muy sentidas, al igual que la de los campesinos, la de las madres comunitarias. Y hoy, en este debate, yo clamo desde aquí, porque no solamente los hombres, las mujeres ya recibí el apoyo de ellas desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, y sé que mis compañeras que tienen presencia en esta Cámara son solidarias con este tema. Pero clamo también a la solidaridad de los muchos hombres que seguramente al escuchar todo lo que aquí vamos a hablar se van a sensibilizar y van a entender que lo que hoy vamos a evidenciar frente a la situación dramática y caótica que están viviendo las madres comunitarias en el país requieren de todo nuestro esfuerzo, de toda nuestra unión. Y a esto no hay que ponerle el signo peso, porque este es un problema social muy grande. Y yo quiero empezar por contextualizar a quienes seguramente no conocen de profundidad cómo es que funciona este programa o los programas del ICBF que tienen que ver con la atención de la primera infancia. Decirle, señor presidente y honorables congresistas, que en los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en la normatividad nacional, en la atención a la primera infancia existen dos modalidades. La modalidad de atención integral para la primera infancia, que en este gobierno se ha denominado la estrategia de 0 a siempre, es una. Y otra es la modalidad de la atención tradicional. En la modalidad de la atención integral de la estrategia de 0 a siempre se subdivide en dos modalidades: la modalidad institucional y la modalidad familiar. En la modalidad institucional atienden o prestan o colaboran o coadyuvan con esta modalidad los centros de desarrollo infantil, conocidos popularmente como los CDI, los jardines sociales, los hogares infantiles, las lactantes, entre otros. Y también está la atención que se presta en las zonas rurales. Esa es la modalidad familiar. Y en la modalidad de la atención tradicional,
tenemos los hogares comunitarios tradicionales, que son madres que cuidan los niños de 0 a 5 años, que también tenemos a las madres FAMI, y también tenemos allí a los agrupados. Y existen otros, como por ejemplo la estrategia de recuperación nutricional, la fiesta de la lectura, la atención en centros de reclusión, los desayunos infantiles con amor. Y es importante este contexto que yo les estoy haciendo, honorables representantes, porque yo quiero demostrar en este debate de control político cómo infortunadamente, en la política de la atención a la primera infancia hay una discriminación y hay una segregación. Para nadie es un secreto que en Colombia, por un mandato constitucional, está por encima de cualquier derecho el interés superior del menor. Pero con estas dos modalidades que actualmente tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la de atención integral, estrategia de 0 a siempre, y la atención tradicional, encontramos que hay unas grandes diferencias. Y serán ustedes los que después de esta exposición digan si es o no pertinente que revisemos el programa, que tomemos acciones desde el legislativo, que los organismos de control entren a intervenir y a mirar lo que está sucediendo. Porque, infortunadamente, lo que hemos identificado, lastimosamente, es que para los niños de Colombia que están en estado de vulneración, hay jardines infantiles o centros de desarrollo integral, estrato 5, y los hay estrato 0. Y quiero, antes de entrar a explicar en detalle por qué esta argumentación, también remitirme a algo que es un soporte, para que no entremos en este debate a polemizar sobre supuestos o sobre hipótesis o a tratar de desvirtuar lo que aquí se diga. Estoy fundamentada en un informe de la Contraloría General de la República, auditoría que hizo en el mes de julio del 2013. Y afortunadamente, quienes hemos estado al frente del tema, coincidimos en muchas de esas hallazgos que la Contraloría acaba de evidenciar con las denuncias que se venían haciendo, porque siempre nos encontrábamos con el problema de que, pero ¿dónde están las denuncias? Háganoslo saber, díganos los nombres. Ya tenemos aquí la autoridad, el organismo de control, que rindió un informe de auditoría de la vigencia fiscal del año 2012. ¿Y qué dice la Contraloría General de la República en este informe? Dice que en contra del ICBF hay 231 hallazgos administrativos, de los cuales 12 están con apertura de indagación preliminar, 20 por 5.098 millones con presunto alcance fiscal, 138 hallazgos con posible alcance disciplinario y 12 con presunto alcance penal. Dice la Contraloría General, hablo comillas, la calificación final de la gestión y resultados es desfavorable debido principalmente a la opinión financiera negativa y la calificación de control interno con deficiencias de seguimiento y control a la ejecución de los recursos en las diferentes modalidades de atención en hogares comunitarios y CDI. Y empecemos a ver qué es lo que está pasando y por qué la Contraloría afirma esto. Y quiero decirlo acá, y de una vez llamo la atención de la Contraloría, que si bien es cierto, en este informe que hicieron de auditoría de la vigencia fiscal 2012 encontraron estas cosas, no me quiero imaginar lo que pueda pasar cuando hagamos la auditoría de la vigencia fiscal 2013. Específicamente en algunos recursos de los cuales yo les voy a hablar, porque aquí en este informe todavía no estamos hablando de unos recursos que se giraron
por parte del ICBF para la dotación. Y ahí sí que tenemos graves denuncias, presuntos detrimentos patrimoniales que es necesario revisar. Miremos cómo funcionan las unidades según la modalidad. La fuente es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nos dice que actualmente existen en total cerca de 1.375 centros de desarrollo infantil, modalidad institucional. Y estos centros de desarrollo infantil son manejados por ONGs privadas en todo el país que pertenecen a la atención integral de la estrategia de 0 a siempre. Y del otro lado, déjenme ver la diapositiva, tenemos la atención tradicional y allí tenemos que hay más de 34.038 hogares comunitarios y en hogares FAMI tenemos 15.333. ¿Qué evidencia esto? Que hay mucho más unidades de servicio en la atención tradicional que en la atención integral de la estrategia de 0 a siempre. Lo que vemos en la práctica, ¿qué es? Que el número de menores atendidos por la atención tradicional es muchísimo mayor que las de la atención integral. Y miremos aquí la siguiente gráfica que tiene que ver con los cupos de ejecución 2013 y el total de menores atendidos en los últimos 3 años. En esta gráfica vemos que mientras la atención integral hasta la fecha se han atendido 758.340 menores, eso quiere decir en la estrategia de 0 a siempre, la atención tradicional ha atendido en los 3 últimos años 3.2 millones de niños y niñas menores de 5 años y para el 2013 se están atendiendo 1.063.610. Según la información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la atención tradicional han hecho tránsito 5.239 menores a la estrategia de 0 siempre. Aunque en este punto las madres comunitarias de los hogares de la atención tradicional denuncian, y aquí empezamos a hablar, cómo están siendo presionadas. Y esa es una de las razones fundamentales que nos obliga a hacer nuevamente este debate. Y hablo de nuevamente este debate porque ya a través de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer habíamos tenido la posibilidad de hacer un debate muy similar con algunas otras aristas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ese momento estaba el doctor Diego Molano. Y en el debate le explicamos a él y le evidenciamos cómo las madres comunitarias están siendo obligadas, presionadas y engañadas para hacer tránsito de la estrategia de atención de tradicional a la estrategia de 0 a siempre, es decir, a los CDI. Y en ese momento el doctor Diego Molano, director del ICBF, no creyó lo que nosotros estábamos diciendo y eso se convirtió en una bola de nieve. Y ya las quejas son recurrentes, reiterativas, sistemáticas. Tuvimos la oportunidad, doctora Diana González, usted lo sabe, en la Comisión Séptima de la Cámara, en una mesa de trabajo, de evidenciar exactamente lo mismo, de denunciarle que las madres comunitarias estaban siendo obligadas, y usted en esa mesa de trabajo públicamente dijo, eso no se puede hacer, eso no es obligatorio, eso es voluntario. Pero resulta que una cosa es lo que dicen acá en el nivel central y otra cosa lo que hacen los centros regionales y los centros zonales, y esto coincide con el informe de la Contraloría cuando habla de la falta de supervisión e interventoría. Los centros regionales y los centros zonales hacen lo que quieren y como quieren. Y aquí el órgano rector, que es el ICBF, no tiene control. Dice aquí que dentro del informe de auditoría de la Contraloría del ICBF para el 2012,
Recientemente se destaca que algunos operadores de ciudades como Quindío, Chocó, Antioquia, entre otros, los operadores de la atención integral registran más cupos de los que realmente tienen en funcionamiento por menores de carne y hueso. Y le quiero contar esto, es que resulta que la atención integral de Cero a Siempre está pasando lo mismo que pasa con el sistema educativo tradicional, que hay estudiantes fantasmas que reportan los operadores más estudiantes de los que tienen, o bueno, más estudiantes, no, más niños atendidos de los que realmente tienen. No lo digo yo, lo dice la Contraloría, mire lo que dice. En el caso de Antioquia, Copacabana tiene 3 centros de desarrollo infantil, 128 niños atendidos por continuidad, pero está mandando una certificación por 157 niños. Hay una diferencia de 29, que repito, son niños fantasmas porque no están. Bello tiene un centro de desarrollo infantil. Dicen, según la certificación de cobertura, que reporta en total 111 cuando en realidad tiene 97 niños. Girardota, un CDI, reporta un total de 102 niños atendidos cuando en realidad tiene 69 niños atendidos. Hay una diferencia de 33 que corresponde a nuevos cupos. Y yo quiero aquí hacer un llamado nuevamente a la Contraloría, porque imagínense en esto, la diferencia que están reportando en número de niños, pero al operador sí se le gira por el número de niños que dice. Y entonces, ¿qué pasa con esa platica y esos recursos que se giran? ¿A dónde va a parar esa platica? ¿Quién la coge y cómo la administran? Igualmente, afirma la Contraloría que una de las grandes deficiencias en la estructuración de los cupos para la estrategia de Cero a Siempre es que no hay estudios previos a la firma de un contrato de aporte, doctora Adriana González. En el caso de Antioquia, Casanare y Cauca, entre otros, dice la Contraloría, en los 23 contratos de la muestra evaluada, los estudios previos que justifican la contratación no describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan esta necesidad, tales como las zonas en que se encuentran focalizadas la población de mayor vulnerabilidad para su atención, la priorización de la población de mayor riesgo de vulnerabilidad, de acuerdo a los estudios sociológicos poblacionales y la responsabilidad, deberes y obligaciones de la familia. Yo quiero mostrar aquí algo que me parece muy importante, porque si bien es cierto que son 3 millones de beneficiados en los hogares tradicionales, el presupuesto no es equitativo, y yo aquí llamo la atención de todos mis compañeros. Miremos lo que pasa en el tema presupuestal frente al comparativo 2010-2014. En la atención integral, o sea, en la estrategia del Cero al Siempre, miremos lo que ha pasado. Vemos en la gráfica de color verde el presupuesto para la atención integral, que para el año 2010 comenzó con 184.000 millones. Y en el 2014 vamos en 1.5 mil millones, 1.500 mil millones de pesos. Bueno, y aquí quiero contar que todavía no se tiene en cuenta lo que se aprobó en primer debate de presupuesto, porque tengo entendido que el día de ayer hubo una aprobación de 170.000 millones de pesos. Falta ver qué pasa en las plenarias. Ya le habíamos propuesto al Gobierno Nacional un incremento de 880.000 millones para la formalización de las madres comunitarias. Esperemos a ver qué dice el Gobierno frente a la propuesta. Pero lo que yo quiero aquí resaltar es que la diferencia entre el 2010 y el 2014 para la estrategia de atención integral de Cero a Siempre tuvo un incremento del 884%, es decir, 9 veces más que el presupuesto inicial. Y miremos qué le dieron a la atención tradicional. Eso es muy importante que ustedes, honorables representantes, lo vean. En rojo, eso es lo que está en la diapositiva, está el presupuesto dedicado para los programas de atención tradicional.
y encontramos que en el 2010 se dispusieron 794.000 millones de pesos, mientras que para el 2014 hay 952.535 millones. Imagínense en eso, 1.5 billones para la estrategia Atención Integral de 0 a Siempre. Y para la atención integral, 952.535 millones de pesos. ¿Saben de cuánto es el incremento? Mientras que para atención integral de 0 a Siempre es de 884%, para la atención tradicional es del 19%. No sé, pero de alguna manera, la lectura que yo doy, no sé cuál darán ustedes, esto es inequitativo. ¿Qué diferencia hay en los niños que se atienden en los centros de desarrollo infantil, en la estrategia de 0 a Siempre, y en los niños que se atienden en la estrategia de atención tradicional? ¿No son los mismos niños? ¿No son los mismos seres humanos? ¿No tienen el mismo derecho? ¿No debería haber una asignación presupuestal justa y equitativa? Pregunta que empezamos a hacer. Aquí lo que quiero demostrar es que a través de una política nacional no estamos haciendo nada más ni nada menos que segregando a los menores y haciendo una discriminación que no puede dar. Y es importante aquí, ojalá que la Procuraduría tenga en cuenta esto. Yo pregunto, ¿cuál es entonces la coherencia y la equidad que este gobierno pretende darle a la primera infancia? Bueno, pero vamos a ir al detalle. Ya miramos la asignación presupuestal. Miremos ahora en las dos modalidades, en atención integral estrategia de 0 a Siempre y atención tradicional, ¿cuánto vale el valor de una minuta o la ración que le dan a los niños? Porque en este tema sí que tenemos denuncias y la Contraloría también las encontró en los hallazgos que hizo, ratificó muchas de las denuncias que las madres comunitarias, a pesar de que están intimidadas para que no hablen, a pesar de que les ponen bozal, a pesar de que les dicen cuidadito porque si no les cerramos el hogar o terminamos el contrato, se atrevían a decir, y a pesar de que después de haber denunciado iban y las visitaban, no necesariamente para saberles para preguntarles cómo estaban, sino para intimidarlas, para presionarlas, para hostigarlas. Miremos el valor de la minuta. Miren cuánto le dan en el valor de la minuta o la ración en un centro de desarrollo infantil a un niño. Dice acá que tanto en la integral como en la tradicional, las modalidades de atención son de tiempo completo, es decir, que reciben los menores todos los días y los atienden 8 horas al día. El valor de la minuta ración diaria de comida para cada uno de los niños y niñas atendidos es distinta. Para los hogares comunitarios o en la atención tradicional es de 1.971 pesos. Y para los centros de desarrollo infantil de la estrategia de 0 a Siempre es de 2.372 pesos. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la diferencia de un niño si todos están en estado de vulnerabilidad para que a uno le den comida de una mejor calidad, a otro que no? Y aquí empato este tema con algo, doctora Adriana, que usted conoció, evidenció, se lo mostraron a través de videos, no se tomaron los correctivos y se sigue dando. La calidad de los alimentos y las raciones que están dando. Más adelante ustedes van a ver la forma como a estas madres comunitarias, los operadores privados, les entregan las minutas. Conocí el caso, doctora Adriana, en el municipio de Jamundí. Honorables representantes, señoras, mujeres, representantes, en una bolsita les entregan 56 granos de arveja. Y esos 56 granos, porque no son arvejas, sino que son el grano de arveja, tiene que durarle una semana
para alimentar a 14 niños. Les dan una guayaba de este tamaño, para que le hagan jugo de una semana. Y no hay nadie que controle. ¿Por qué? Porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar delegó su responsabilidad en los operadores, y los operadores entregan como bien les parece. Y eso hablando de las minutas de las raciones. ¿Qué no hablar de la calidad? Doctora Adriana, a usted le trajeron del Quindío la prueba de los mercados que entregaban. La carne con color verde, el pan, la yuca, plátanos que nadie se lo come. Y eso es lo que los niños se tienen que comer. Eso es lo que le están dando la atención a la primera infancia. Pero esto es en los hogares comunitarios. Porque si hay una cosa que hay que resaltar, y es que en los centros de desarrollo infantil a los niños los tratan supremamente bien. ¿Y por qué los de los hogares comunitarios no tienen derecho a eso? ¿Por qué a ellos sí les dan más para la minuta, más presupuesto, y a los niños de los hogares comunitarios no? ¿Y saben qué tiene que hacer la madre comunitaria? Entonces tiene que sacar de su bolsillo para que los niños no se mueran de hambre. Y aquí quiero coincidir con la siguiente diapositiva. Miren lo delicado de esto. La Procuraduría, esto es gravísimo. Según el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las respuestas que nos dio, dice que, infortunadamente, no hay efectividad en la atención nutricional, como lo muestra la siguiente diapositiva, ya que según información del propio ICBF, los niños con desnutrición crónica terminan con un índice de desnutrición mucho más alto que el índice con el que inician en los programas de atención. Gravísimo esto. Imagínense, entran a un programa que está atendiendo población vulnerable y en vez de mejorar el índice de desnutrición crónica, lo aumentan. Y uno no entiende cómo puede pasar eso si para eso se creó el programa. Pero más grave es hoy demostrar y denunciar y evidenciar que a los hogares comunitarios, a la atención tradicional, a las madres comunitarias, los operadores no les dan las minutas correspondientes a la realidad. Entonces, y nadie controla, nadie, absolutamente nadie controla. Hablemos de la dotación que se les da a la atención integral de 0 a siempre en los programas del Centro de Desarrollo Infantil y lo que se les da a la atención de los hogares comunitarios tradicionales. Miren, el valor de la dotación inicial por niño en un CDI es de 198.000 pesos. Y el valor de la renovación de la dotación por niño es de 99.000 pesos en los CDI. En hogares comunitarios, en atención tradicional, les quiero contar que hasta este año, hasta el 2013, se les dio una dotación de 85.714 pesos por menor. Y ahí es donde hablaba del tema del 1.200.000 pesos. Estoy hablando para la Contraloría General de la República, porque les dieron la platica a los... ¿Cuáles? Doctora Gloria Estela, quiero anunciarle que lleva media hora. Se lo digo para que vaya, digamos, enfocando la discusión hacia el tema que quiere referenciar. Le voy a abrir el sonido y por favor redondea la exposición. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, pero también quiero recordarle que habíamos hablado que yo soy única citante, entonces usted no se va a tener que preocupar porque ya después de mi intervención no van a venir más intervenciones. Entonces yo le agradezco su consideración en el tiempo, como quiera que en otros debates hemos tenido hasta 3 y 4 citantes y el tiempo ha sido considerable, le agradezco su comprensión en este tema. Hablando del tema de dotaciones, me estaba refiriendo al 1.200.000 pesos para cada hogar y yo quiero que aquí se haga una investigación minuciosa sobre eso. Eso es vigencia fiscal 2013. ¿Y saben por qué?
porque lo que las madres comunitarias denuncian es que se compraban sillas que en el mercado cuestan 50.000 pesos, pero los operadores las compraban a 150.000 pesos. Yo no sé qué proveedor era el que les vendía esas sillas. Los materiales de mala calidad, cosas que no les sirven a los niños, pero eso sí, el 1.200.000 se desapareció. ¿Cuál es la inversión anual por menor atendido? Miremos, 2.840.000 pesos en la atención integral y en la atención tradicional, 740.975. Yo quiero aquí hacer precisión, señor presidente y honorables congresistas, que no es que ni más faltaba que nos opongamos a que los niños reciban lo mejor. ¡Bienvenido! Ojalá y les dieran más. Pero lo que estamos reclamando es que a todos les tienen que dar por igual, que no puede haber esa diferencia tan abismal y grande. Entonces, los niños de los CDI tienen derecho a una profesional, a una psicóloga, a una nutricionista, a salud, a recreación, a espacios abiertos. ¿Y los niños de los hogares comunitarios no? Ahí le toca a la madre comunitaria ingeniársela. ¿Y por qué no buscan la forma de que todos los niños reciban el mismo beneficio? Hablemos ahora, señor presidente, para tratar de ser muy sucinta y cumplir con las especificaciones del tiempo, del tema que nos ocupa. Mostrando esta diferencia que existen en las dos modalidades de atención para la primera infancia, es necesario precisar que mucho se ha dicho en este Congreso frente a que las madres comunitarias no tienen por qué preocuparse, porque no todas van a hacer transición a los CDI, que eso es voluntario, que en la estrategia del ICBF solamente de las 79.000 madres comunitarias que hoy existen, solo van a pasar 27.000, que nadie las va a presionar, cosa que no se está cumpliendo. Pero también se ha hablado mucho de todos los beneficios que les dan a las madres comunitarias. Y el ICBF, cada vez que puede y tiene la oportunidad, no hace sino decirle a las madres comunitarias los grandes esfuerzos que ha hecho por ellas. Pero la verdad, yo sí quisiera que en este debate, doctora Adriana, como se lo expresé a usted en la mesa de trabajo, le hablaran claramente a las madres comunitarias y les digan si lo que pretenden es desaparecerlas o lo que pretenden es ayudarlas. Porque usted me dice, no, pero es que no queremos desaparecerlas. Pero le voy a poner solamente un ejemplo de lo que está pasando con un padre de familia. Ponen un CDI o un centro de desarrollo infantil en un barrio en esta esquina. Y al lado está el hogar comunitario con la madre comunitaria tradicional que tiene los 12 o los 14 niños. Aquí no les cobran en el CDI absolutamente nada y les dan lo mejor. Y aquí les dicen, si ustedes no tienen la cobertura de niños, les cerramos el hogar. Un papá, ¿qué va a escoger? Pues que le den a los niños lo mejor. Eso uno de papá siempre va a buscar lo mejor para los niños. Las madres comunitarias, doctora Adriana, ha sido tanto lo que han vivido durante estos años que ya están diciendo, bueno, pues si nos quieren sacar, que nos saquen. No, si nos quieren mandar para otro lado, pues que nos manden. Algunas dicen, yo ya no quiero seguir en esto porque ya me he aguantado muchas cosas. Yo puse mi casa, con vocación social le presté un servicio al Estado, me desconocen, no me tienen en cuenta. Pues bueno, entonces si me tengo que ir. La pregunta, doctora Adriana, la pregunta al señor viceministro es cómo se van a ir, porque ya se quieren ir. Pero resulta que no es tan fácil ni tan cómodo decir, madre comunitaria, usted que trabajó 27 años, que ya tiene edad, entonces hasta luego, hasta luego. Yo sé que ahora usted, señor viceministro, me va a hablar del subsidio a la vejez y de las formas de pensión que tienen las madres comunitarias. Pero le quiero decir, y de una vez lo advierto, que muchas madres comunitarias no quieren el subsidio a la vejez. ¿Y sabe por qué? Porque el Estado tenía una obligatoriedad. Y esa obligatoriedad no se puede sustraer simplemente porque el programa, no hay plata, porque no hay recursos. Y era cotizarles para pensión, independientemente de que ellas tuvieran un contrato con un operador. El ICBF delegó esa responsabilidad en un privado y tenía que cotizarles. Y muchas madres comunitarias no se han podido pensionar, no tienen la semana.
porque el ICBF no les cotizó o el operador no les cotizó. ¿Y saben por qué? Porque las engañaron y les decían, eso no cotice. Y hoy les están diciendo, tranquilas, si quieren ustedes se van con un subsidio. El máximo subsidio que le da son 280.000 pesos mensuales. Y este beneficio es para las que se retiraron, para las que están en el programa del 16 de junio del 2011 en adelante. Y yo le hago la pregunta al Ministerio de Trabajo, ¿y qué va a pasar con las madres comunitarias que se retiraron antes del 16 de junio del 2011, que trabajaron más de 20 años, que tienen la edad y que se fueron con una mano adelante y otra mano atrás? ¿Usted no cree, señor viceministro, que ahí van a venirse una cantidad de demandas y que se llegó el momento de prepararse para eso? So pretexto de que a las madres comunitarias no les reconocieron los derechos laborales ni los derechos pensionales, les viven diciendo, mire todos los beneficios que hemos logrado para ustedes. Y es verdad, se han logrado beneficios aprobados por este Congreso. Pero ¿de qué sirve que nosotros aprobemos y aprobemos beneficios? Porque aquí no solamente uno aprueba, aquí aprueba la mayoría, si en la práctica esto no se cumple. Por ejemplo, el subsidio de vivienda. Entonces el ministro de Vivienda en su momento, el doctor Germán Vargas Lleras, les dijo a las madres comunitarias, ustedes van a poder acceder a subsidios de vivienda para adquisición de vivienda nueva, para mejoras locativas o para construir. Y las madres felices. Pero a las madres comunitarias dicen, claro, ustedes pueden acceder al subsidio de vivienda, pero uno de los requisitos para acceder al subsidio de vivienda es que estén afiliados a las cajas de compensación. Y resulta que la afiliación a las cajas de compensación en muchos lugares del país ni siquiera se ha podido hacer. No las aceptan. Y el ICBF en eso no ha sido diligente. Desde abril de este año ha respondido que estamos haciendo gestiones ante la Superintendencia Nacional de Subsidios. ¿Y qué? Y nada pasa. O sea, ¿cuál es en el tema de servicios públicos, doctora Adriana? En muchas regiones del país, eso del subsidio de servicios públicos que este Congreso aprobó no se cumple porque les ponen todas las trabas del mundo. La capacitación del SENA, hoy los CDI a las madres comunitarias les dicen, ¿sabe qué? La capacitación del SENA no le sirve a usted como una profesionalización para poder hacer las actividades de una docente. ¿Y saben cómo las utilizan? Como auxiliares. Después de que dieron su vida, que fueron empíricas, lo hicieron bien, valientemente, entonces hoy ni siquiera esa experiencia cuenta y las ponen de auxiliares o en los servicios generales. Eso es inhumano, eso no se debe hacer. El subsidio de salud del 4%, la cantidad de denuncias, doctora Adriana, en que a la gente no le pagan, a la gente la EPS. Y miren acá en el tema de salud, dicho por la Contraloría, de las muchas denuncias que recibimos también, es que los operadores le descuentan a la gente lo de salud, les descuentan y no las afilian al régimen contributivo y no, van a que les presten el servicio de salud y no aparecen, pero eso sí, les hacen firmar las planillas y les descuentan. Y la pregunta que yo hago acá, ¿y dónde está el Ministerio de Trabajo en la función que tiene de inspección, vigilancia y control? ¿Dónde está garantizándole los derechos laborales? ¿Dónde está el ICBF en una política de talento humano cuidando a sus madres comunitarias? En el tema de la famosa beca, la famosa bonificación, ¿qué tema tan complicado es este? Este Congreso, el año pasado, como ustedes recordarán, en la reforma tributaria, esta plenaria, aprobó en el artículo 36 la famosa beca bonificación equivalente a un salario mínimo para las madres comunitarias y las madres sustitutas durante el 2013. Y eso ha sido el caballito de batalla de muchos, y quiero decirlo, de muchos funcionarios del gobierno nacional. Lástima que no esté aquí el doctor Telésforo Pedraza, porque es que sí me hubiera interesado mucho que él hubiera escuchado esto que yo voy a decir acá. Porque se le volvió una costumbre al gobierno nacional apropiarse de lo que el Congreso hace para ir a hacer campaña política. Y lo digo y nombro al doctor Telésforo Pedraza porque es que la semana pasada él reclamaba que el gobierno nacional en la ley de matoneo no le dio el crédito a los congresistas que lucharon la ley acá. Y en esto del salario mínimo mensual legal vigente para las madres comunitarias, no está bien, no le queda bien al gobierno venir a decir que mire madres comunitarias lo que le dimos
cuando el mismo gobierno nacional se opuso durante muchos años, en cabeza del ministro de Hacienda, en cabeza del director del ICBF, desde el año 2006, la doctora Elvira Forero, luego el doctor Diego Molano, a que las madres comunitarias recibieran el salario mínimo. ¿Saben por qué las madres comunitarias, doctor Ángel Custodio, reciben el salario mínimo mensual legal vigente? No por la labor de nosotros, no porque nosotros lo hubiéramos hecho, tuvimos la intención, se presentaron varios proyectos de ley del Partido Liberal, de Mira, y no los aprobaron. ¿Y sabe quién fue el que se opuso? El Ministerio de Hacienda y el ICBF, argumentando el impacto fiscal, y con ese concepto los proyectos se hundían. Y ahora que venga a decir que el salario mínimo es un logro del gobierno nacional, eso no lo acepto, eso no lo comparto, porque si las madres comunitarias hoy ganaron este salario mínimo mensual legal vigente, fue gracias al fallo de la Corte Constitucional por una tutela de una madre que hoy está muerta, reclamando su derecho. Y quiero decir aquí también que aún incluso después del fallo de la Corte Constitucional, el Ministerio de Hacienda, el fallo es de agosto del 2012, la sentencia T628, y en noviembre del 2012, el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, en la plenaria del Senado, se opuso al proyecto y no quisieron votar el proyecto. Y luego, como se le aclaró que era una orden de la Corte Constitucional, que era de obligatorio cumplimiento, entonces se trajo el articulito a la reforma tributaria, y así fue que ganaron el salario mínimo. Y esto es importante que lo sepamos. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que se llegó el momento de la verdad con las madres comunitarias. No hay derecho que las estén utilizando de la manera como las estén utilizando. ¿Qué dicen las madres comunitarias y qué denuncian? Que es cierto. Lo que pasa es que necesitábamos que saliera el informe de auditoría de la Contraloría para que de pronto tenga más peso la denuncia. Hay mucha presión, hay mucha politiquería en esto, hay mucha cohibición, no las dejan ni siquiera asistir a reuniones para que se enteren de sus derechos. En el tema pensional, a mí me parece perverso lo que está pasando. Una de las formas pensionales que existe en este momento, señor viceministro, es el tema del programa de subsidio al aporte en pensión. Y entonces el Estado pone el 80% de la cotización y la madre pone el 20%. Y resulta que cuando llegue a las 750 semanas la están devolviendo y le dice, ahora tiene que cotizar usted como independiente el 100% para llegar a las 1250 semanas. Como hay madres comunitarias que no alcanzan, ¿qué están haciendo? Con la indemnización sustitutiva les están devolviendo el valor del 20%, no sobre el 80% que le dio el Estado. Entonces hay madres comunitarias que habiendo trabajado toda su vida y que no alcanzaron a la cotización, hoy se van con 120.000, con 1.200.000 para pasar una vejez digna. Eso se corresponde con la realidad. Esto es justo, esto es digno para una mujer que le dio su vida a un programa, que trabajó incondicionalmente, que prestó su casa. Se me olvidó decir algo importante. Hoy a los CDI les pagan arriendo, donde funcionan los centros de desarrollo infantil. A ninguna madre comunitaria jamás le reconocieron arriendo por haber prestado su casa para prestar esta labor. Pero ese es el pago que el Estado da. Pero aquí pasemos de la injusticia que se ha cometido al tema legal. Resulta, honorables congresistas, que el 26 de agosto, cuando las madres comunitarias declararon el paro y entraron en paro cerca de 50.000 madres comunitarias a nivel nacional, una de las exigencias que pusieron era, para poder suspender el paro y entrar en un proceso de negociación, era reunirse con el Ministerio de Trabajo. Y el doctor Rafael Pardo, ministro de Trabajo, se reunió con ellas y se conformaron 3 mesas de negociación. Una para tratar el tema pensional, otra para tratar el tema de la vinculación laboral y otra para tratar el tema de atención integral o el tema nutricional. Ellas cumplieron. Entonces dieron la orden de suspender el paro y todo el mundo de sus actividades y empezamos las mesas de negociación. Pero ¿qué encontramos dentro de esas mesas de negociación? Nuevamente el ICBF, con su falta de control y la falta de rectoría, no tuvo control sobre los centros regionales y zonales. ¿Y qué empezaron a hacer los centros regionales y zonales? A presionar, a hostigar, a descontar
a pesar de que había un compromiso del Ministerio de Trabajo que no les iban a descontar a las madres comunitarias por haber estado en paro, pero el ICBF acá dijo que no, pero los centros zonales y regionales hicieron lo que quisieron y empezaron a llegar los descuentos. Pero no contentos con eso, resulta que el Ministerio de Trabajo, la señora viceministra en ese momento, cometió un gran error en la quinta reunión que hicimos en la mesa de negociación pensional, y es que le dijo a las madres comunitarias que las madres comunitarias no tienen relación laboral, que ni siquiera se presenta con ellos un contrato realidad. Entonces, yo sí quiero, y en eso no voy a profundizar, porque yo quiero que ustedes sean los que ustedes ahora escuchen la historia de unas madres comunitarias, y ustedes van a concluir, sobre todo los que son abogados, si lo que dijo el fallo de la Corte Constitucional en la sentencia T628, hablando de salario, se compadece o no con un contrato de trabajo. Si es o no un contrato, y lo que le puede pasar al Estado colombiano, porque lo que sí es bien cierto es que así el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quiera zafarse de la responsabilidad diciendo que aquí no ha habido contrato, lo que sí es bien cierto es que hay muchas formas de demostrar que sí, y las demandas no se van a hacer esperar, y no solo las demandas en el orden nacional, sino también internacionalmente, y al Estado le va a tocar, y al gobierno le va a tocar empezar a hacer las apropiaciones presupuestales, y es mejor que empiece a hacer reconocimiento ya, y no después que tenga que hacer indexaciones, porque con intereses y todo le va a salir más caro, y esa es la advertencia que yo estoy haciendo. Ustedes saben, honorables representantes, que nosotros en esto somos juiciosos y responsables y serios. Estamos advirtiendo que ya veo con gran satisfacción, lo quiero decir así, que las madres comunitarias ya dejaron el temor, porque las intimidaban hasta presentar una acción de tutela. ¿Cómo le parece, doctora Adriana, que imagínese que una persona presentó una acción de cumplimiento y desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la llamaron? Para que pudiera presentar la acción de cumplimiento tenía que hacer la constitución en renuencia, tenía que escribirle al ICBF, y esa persona fue abordada por un funcionario del ICBF y le preguntó: ¿y usted por qué va a presentar una acción de cumplimiento si usted no es madre comunitaria? ¿O es que usted es madre sustituta? ¿Por qué el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene que hacer eso? ¿Es que no hay libertad acá de ejercer los derechos, los mecanismos de participación? La gran preocupación mía es que cuidadito tocan el elefante blanco, cuidadito ustedes hablan, cuidadito ustedes dicen. Y termino con esto, señor presidente. La calidad, los estándares de calidad que se están dando en los alimentos que se le dan a los menores es algo aterrador. La inspección y vigilancia y control a los prestadores del servicio es nulo. Quiero aquí hablar rápidamente de los hogares sustitutos, que aun cuando no son una modalidad en los lineamientos del ICBF, sí cumplen una labor importante. Qué injusticia también con estas madres sustitutas, más de 5.518 en todo el país. Aquí también este Congreso, esta plenaria, por unanimidad, aprobó el artículo 36 de la reforma tributaria, donde también se refirió a las madres sustitutas, no solamente a las madres comunitarias, a las madres sustitutas. Y la proposición fue aprobada por todos, nadie se negó. Y la proposición decía: durante el 2013 las madres comunitarias y las madres sustitutas recibirán una beca o una bonificación equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Y el ICBF, de manera acomodada, unilateralmente, a estas madres no le basta con explotarlas de la manera que las explotan, porque ¿qué explotación? Una madre sustituta tiene que prestar la labor las 24 horas del día. Las madres sustitutas cuidan a los niños que tienen una medida de protección. Si un niño es abusado, si un niño es violentado, si un niño es maltratado, si la llaman a las 2 de la mañana, la madre sustituta tiene que estar allá. Y ella y su hogar tiene que cuidar a ese menor, y lo hace. Se necesita tener vocación social para eso. ¿Y quieren que les cuente una cosa? Hay denuncias que a veces ni siquiera les dan la cuota de sostenimiento. 2 o 3 meses después les pagan, le toca a ella y a su familia pagar lo que ese menor requiere. Si es un discapacitado, darle pañales. Nadie le ayuda.
Pero mire la injusticia con las madres sustitutas. El ICBF, en lo que este Congreso aprobó, porque fuimos nosotros los congresistas los que dijimos, páguenles una beca equivalente al salario mínimo durante el 2013, decidió que no, que les va a pagar a partir del 1 de julio y que va a ser proporcional al número de niños que tienen. ¿Dónde dijo eso la ley? ¿Dónde está eso en la reforma tributaria? Pero el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar así lo asumió. Y ahora, el gran tema y el gran dilema, a pesar de que dicen que el Ministerio de Trabajo, la señora viceministra en las mesas de negociación dijo que aquí no hay contrato, que ellas no existen mucho. Ellas dicen que aquí no hay contrato, pero las vigilan, las sancionan, no les dan permiso, les descuentan, todo lo que pasa con ellas. Ustedes no se alcanzan a imaginar, honorables representantes, no me voy a quedar en minucias, porque yo creo que van a ser ellas mismas de sus propios labios las que les van a contar la cantidad de injusticias que se cometen con ellas. Pero el tema ahora es de la formalización, porque la Corte Constitucional dijo que había que formalizarlas. ¿Y cuál es la gran inquietud de las madres comunitarias en este momento? ¿Cómo va a ser la formalización laboral? ¿Cómo pretenden contratarlas? Ellas preguntan, ¿nos van a contratar a término fijo? Nos van a contratar a término fijo. Y si las contratan a término fijo, pueden poner, el contrato a término fijo tiene un principio y tiene un fin. En ese tiempo del contrato les van a pagar todas las prestaciones de ley. Pero después de que se termine el contrato, ¿qué va a pasar con ellos? Y los muchos años que les sirvieron a la labor social de cuidar a los niños en estado de vulnerabilidad, ¿qué va a pasar con esos años? ¿Qué va a pasar con su salud? ¿Qué va a pasar con su pensión? Ese es un tema que no está resuelto. Afortunadamente, y quiero decirlo, y aquí llamo la atención de varios congresistas, había un proyecto de ley que se radicó, que pretendía cambiarles el nombre a las madres comunitarias, que quería llamarlas agentes educativas, que ya no se llamaran madres comunitarias. Y los pocos beneficios, o que si quieren los muchos beneficios que se han recibido, pero que pocos lo han recibido, se van a perder, porque ya está pasando con los CDI y le dicen, usted ya no es madre comunitaria, usted es docente, usted es agente educativa, o sea que usted, por ejemplo, si tenía prelación para subsidio de vivienda, olvídese. Si usted tenía el tema de cotización de salud del 4%, ahora como empleada tiene que pagar igual que cualquier otro empleado. Delicado eso ya lo cambiaron en el proyecto de ley. También había una preocupación en el término del contrato, porque decía, contrato a término fijo máximo 1 año. Qué delicado es. Qué delicado hasta que no haya claridad. ¿Qué va a pasar con las madres comunitarias que hacen tránsito a CDI? Borrón y cuenta nueva, les firman contrato, ¿y qué va a pasar con sus prestaciones sociales? ¿Qué va a pasar con su pensión? ¿Qué va a pasar con los derechos adquiridos? El gobierno se equivoca si cree que simplemente haciendo esa transición, firmando nuevos contratos, ahora dándole las prestaciones de ley, lo del pasado se olvida. Recuerden, y llamo la atención sobre eso, que en el tema pensional no hay prescripción y cualquier madre comunitaria podría demandar y podría ganar la demanda, y estamos hablando en derecho. También tenemos propuestas para no terminar este debate solamente haciendo críticas. La primera propuesta es que debería buscarse un equilibrio y una nivelación entre las dos modalidades de atención a la primera infancia. No podemos seguir permitiendo que a los niños que están siendo atendidos por la modalidad de atención tradicional, a ellos se les dé menos que a los de los CDI. Claro, ojalá y fueran los mismos y más que los que reciben los CDI, pero que también los reciban los niños que están en los hogares tradicionales. Ellos deberían recibir lo mismo, porque si no, vamos por el camino equivocado. Se debe construir un sistema integral de supervisión e interventoría que dé cuenta suficiente de la ejecución contractual, especialmente en los contratos de aporte para la atención a la primera infancia. Requerimos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Trabajo un informe integral sobre la situación de las madres comunitarias en materia laboral y pensional. ¿Quieren que les cuente? Con esto cierro el broche de oro que se me escapó. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tiene un histórico, no tiene una base, no tiene un sistema de información
que permita identificar cuántas madres comunitarias han pasado por el programa, cuáles han sido las causales del retiro, cuánto tiempo han trabajado. No se ha podido hacer porque el ICBF no lleva el control, le entregó todo a los privados y los privados hacen como quieren y lo que quieren. Por eso estamos diciendo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo deben rendir este informe integral sobre la situación de las madres comunitarias en materia laboral y pensional, y que ese informe debe ser presentado, señor presidente, a la plenaria de esta Cámara. Y ese estudio debe elaborar y debe presentar los posibles daños antijurídicos y por ende patrimoniales en contra del Instituto y de la Nación. Yo le pido, señor presidente, que nombremos una comisión. El tema es tan delicado, el tema es tan complejo que nosotros como legisladores no podemos hacernos al margen de esto. Y no podemos pretender que solamente hablando y diciendo que ahí no hay relación contractual y que no tenemos datos y que ya se le terminó el contrato y que la madre comunitaria salió sin un debido proceso en muchos casos, entonces no tiene derechos. También requerimos al ICBF para que formule un programa de seguimiento y mejoramiento de la gestión regional. El ICBF debe formular una política integrada y nacional de suministro de alimentos y de adquisición de dotaciones que garanticen criterios unificados, donde se eviten los sobrecostos y se garantice la calidad. Asegurar la intersectorialidad de la política de atención a la primera infancia mediante la vinculación de sectores campesinos a la atención a la primera infancia en materia alimentaria. Y solicitar al ICBF la formulación de un programa de articulación de la atención integral a la primera infancia y no un esquema segregado como el que existe hasta ahora, en el cual se garantice la igualdad en la atención de los niños y niñas y las mismas garantías para las personas involucradas en la prestación de los servicios. Señor presidente, con esto yo termino la intervención, pero quiero pedirle a usted, de acuerdo como lo habíamos hablado con la mesa directiva, nos concedan, por favor, por un espacio de 5 minutos, puedan intervenir 4 madres comunitarias, quienes van de manera informal a hablar de la situación que están viviendo ellas y lo que llevó a las madres comunitarias a levantarse de las mesas de negociación y decretar a partir del 30 de septiembre nuevamente un llamado a paro nacional de madres comunitarias. Yo le agradezco, señor presidente, su atención y muchas gracias, honorable representante. Lo primero que quisiera señalar es que bajo ninguna circunstancia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puede aceptar que se diga que tenemos un trato discriminatorio con nuestras madres comunitarias, a quienes defendemos y por supuesto hace parte de las modalidades que tenemos tradicionales en el instituto y que llegan a tantos niños en Colombia. Por supuesto, hay una muy buena inversión en los temas de la primera infancia y en buena hora lo está haciendo el gobierno nacional. En buena hora estamos invirtiendo en la primera infancia en Colombia y esto fue algo además aprobado en este Congreso de la República en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo vuelvo y le reitero a nuestra representante Gloria Estela que, como se lo dije justamente en la mesa de trabajo, aquí no hay ningún tipo de presión y si se está presentando no hay ninguna instrucción del nivel nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y si eso es así, y me han llegado algunas comunicaciones, se está colocando en conocimiento de las instancias competentes, pero no es una instrucción del nivel nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y por supuesto, como usted lo señaló, y no voy a entrar en los detalles del informe de la Contraloría, para eso está el espacio de la Comisión Legal de Cuentas, donde seguramente allí vamos a entrar en detalle. Efectivamente, yo creo que el ICBF no ha reconocido que es una entidad perfecta. Yo creo que el ICBF efectivamente ha tenido y tiene una serie de hallazgos y tenemos unas dificultades en materia de supervisión. Y sobre eso me voy a referir justamente del por qué la necesidad
del nuevo modelo de fortalecimiento que vamos a tener en la supervisión, en las visitas, no solo a los hogares comunitarios, no solo a las distintas modalidades de intervención en primera infancia, en los distintos programas que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y lo que vamos a mejorar también en verificación de estándares. En lo que respecta a que usted dice, hay falta de rectoría. Por supuesto, señora representante, aquí, y eso quiero ser absolutamente clara, a ninguna de las madres comunitarias se les descontó su beca, a ninguna se le tocó su beca. Ahora bien, ¿qué se descontó? ¿Qué se descontó, señora representante? Raciones alimentarias. ¿Por qué razón? Porque no se prestó el servicio a los niños. Aquellas que entregaron las raciones a los padres de familia no se les descontó ni siquiera la ración. Pero es lógico que si no se prestó un servicio y no se entregó la ración a los padres de familia, pues lógicamente puede haber un posible detrimento patrimonial, y aquí está la Contraloría y sabrá y podrá referirse a ese aspecto. En lo que compete a madres sustitutas, antes de yo iniciar mi intervención, yo creo que eso lo vamos a dejar para la parte final. Yo creo que son dos modalidades diferentes. Usted muy bien lo señaló al inicio en su intervención. Uno son las modalidades de atención en la primera infancia, y otra cosa de cuya naturaleza y finalidad tienen las madres sustitutas, que es una medida de protección provisional. ¿Por qué razón? Porque los niños han sido sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados. Y sobre esto entraré más adelante. En el tema, finalmente, el sistema de información, que usted lo dijo, sí, claro, el instituto tiene 44 años. Y cuando nosotros llegamos, desde el finales del 2011, no había un sistema de información. Usted tiene toda la razón en eso. ¿Qué había? Papeles, cajas. ¿Qué vamos a tener próximamente? Un sistema de información que sí me permita tener la caracterización niño a niño, del sistema Cuéntame, y de eso también me referiré. Y cuando uno mira los otros tipos de modalidades que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como usted muy bien lo me enseñó, las modalidades tradicionales, que es justamente parte central de este debate, donde brindan la atención en esos espacios comunitarios, en propiedad de viviendas o de los entes territoriales, o como usted muy bien lo dijo, de las propias madres comunitarias, para brindar justamente acciones a fortalecer el desarrollo de los niños en esa primera infancia. Aquí, inicialmente, y no me podrá dejar mentir las madres que están aquí, atendían 194 días. Hemos avanzado, llegamos hoy día a los 200 días de atención, ¿sí? Es decir, los niños no estudian de enero a diciembre, como en una modalidad institucional, y eso empieza a marcar diferencias, por eso es que yo no las comparo. Son procesos totalmente distintos de atención. Aquí vamos con los 200 días, y se le paga completo, por supuesto, la beca su año, digamos, eso está establecido y usted lo sabe mejor que yo. Y hemos avanzado, y el reto es que nosotros sí tenemos que llegar a todos los niños. Yo creo que aquí tenemos una apuesta, no solamente del gobierno, sino ustedes también, como legisladores en este proceso, de cómo logramos esa universalidad a la que tenemos que llegar y que no estamos llegando. Ahora bien, usted me dijo, yo quiero que usted lo diga acá, es que yo vuelvo y lo repito, como lo hice cuando usted me invitó a esa mesa de trabajo. Bajo ninguna circunstancia el gobierno nacional va a acabar a las madres comunitarias. Eso no es cierto. Y yo vuelvo y se lo reitero. ¿Por qué razón? Porque tenemos un universo de niños que atender distintos, porque tenemos distintas modalidades de atención de cómo le llego a cada uno de los niños de los cuales tiene el Instituto Colombiano de Bienestar. Y las FAMI tampoco se van a acabar. Pero tenemos que trabajar en su cualificación, sí. Yo tengo que trabajar en la cualificación, es mi deber, por ellas y por los niños que ellas atienden. Y por esto hemos diseñado dos estrategias justamente, digamos, para poder avanzar en esa cualificación, trabajando con las madres. La primera de ellas es la cualificación de tránsito. Lo primero son las primeras que se han invitado a que transiten justamente a los centros de desarrollo. Son las primeras que se invitan. En los contratos, además, hay una cláusula para que las vinculen. Si nosotros quisiéramos acabar a las madres comunitarias, ni siquiera hubiéramos hecho eso. Fue lo primero que hicimos. Y como usted muy bien lo dijo, yo vuelvo y se lo reitero, el tránsito es voluntario y ningún funcionario del ICBF
puede obligar a que ellas transiten si ellas no lo desean. Que las que se quieren cualificar y seguir avanzando lo pueden hacer, sí, claro. Y para eso el gobierno nacional ha destinado distintas herramientas y estrategias para que aquellas que se quieran tecnificar y cualificar lo puedan hacer. Y eso también es un derecho. Eso también es un derecho. Pero no significa que se tengan ni por qué presionar. Y sencillamente entonces, como se quedaron como madres comunitarias, no hago nada y las dejo ahí como quedaron hace 26 años. Eso no puede ser así. Y ellas ejercen diversos roles, y aquí sí quiero aclararlo, y creo que lo tengo en la diapositiva que les voy a mostrar a continuación. De las que han transitado hasta agosto 31, 9.189 madres han transitado, voluntariamente, sí señoras y representantes. Y aquellas que, digamos, yo, así como usted me dice que usted viaja a terreno, yo también viajo a terreno. Y lo que vuelvo y le reitero, si hubo alguna presión para una madre, que se coloque la denuncia. Pero diga, no hombre, ¿qué funcionario presionó a la madre para que transitara? Y se tiene que actuar. Usted sabe que yo no estoy aquí tratando de decir que aquí el mundo es perfecto y que no pasa nada. Es una institución que tiene 11.000 colaboradores y que tiene más de 200 centros zonales. Pues seguramente pasan cosas, pero para eso hay que denunciar. Y dígame quién, en dónde, y se activan las competencias que hay que activarse. Pero el tránsito es voluntario. Voluntarios, me han pasado más de 9.000 madres. El tránsito mejora las condiciones, sí señora, sí las mejora. Y ellas son voluntarias. Si se quieren tecnificar y tener esas oportunidades, ahí está. Hay otra estrategia, otra modalidad para atenderla. La que no quiera ir por esa vía, está el hogar comunitario. Y yo me encargaré de poder trabajar en la cualificación, que esa sí es mi responsabilidad también. No significa que porque no estén en un lado, entonces vamos a dejar de lado a nuestras madres comunitarias. Eso no es así, pero sí quisiera por eso aclararle y reiterarle que la mayoría no está prestando servicios de auxiliar. Ese no es el grueso. Ese no es el grueso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando justamente en esa profesionalización. Por ellas y por nuestros niños. La segunda línea, las que no están en tránsito, sino las que justamente estamos cualificando su servicio de atención porque tienen no previsto transitar y no van a transitar o no quieren transitar. ¿Qué estamos haciendo para que no transiten? ¿Cómo las estamos cualificando? Y esto es parte de lo que usted señalaba. Aquí no solamente este honorable Congreso de la República ha avanzado en distinta protección de leyes y de normas que ha permitido justamente que podamos tener esos procesos de cualificación. Lo primero que hicimos, y quiero que me muestren por favor ese slide para tener todos la claridad, ¿qué hemos hecho entre el 2012 y el 2013? Que eso es muy importante señalar. Lo primero, se giraron recursos para renovación de la dotación. Eso no se hacía antes. A partir del 2002 estamos renovando dotación. Se incrementó los recursos de la ración en un 10%. Se incrementó el número de días de atención, de los 194 a los 200 días que les he señalado. Se incorporaron recursos para el refrigerio de las madres FAMI. Antes ni siquiera se les daba el recurso para que pudieran tener unos temas de recreación, de este tema de refrigerio. Esto no se hacía, ya se incluye desde el 2012. Se situaron los recursos para convertir a 16.000 madres de hogares comunitarios que estaban en medio tiempo y pasaran a tiempo completo. Se incorporaron al programa de fiesta de la lectura. Eso es un trabajo bellísimo que se viene haciendo con el Ministerio de la Cultura. Son los mejores libros de la mejor calidad posible, que inclusive puede tener un niño en otro tipo de condiciones económicas en el país. Es de los mejores materiales, de las mejores ediciones, de los mejores kits justamente para poder trabajar desde muy pequeño con nuestros niños en la lectura y en su formación. Y además, hemos formado a las madres comunitarias para que puedan hacer un uso adecuado justamente de este material pedagógico de la más alta calidad. Vamos a ver esas variaciones que usted muy bien sonó de la canasta, representante. Si usted puede ver en este slide de la presentación, la canasta sí ha venido mejorando. 2012, 2013. Mire ahí los porcentajes, tanto en dotación, en material didáctico de consumo, en los temas de aseo, en los registros administrativos,
Y por supuesto ahí está reflejado la beca, la bonificación, por supuesto que tuvo ya solamente un aumento en la canasta del 45% del valor. El valor de un niño año en el 2012 era 758.000, hoy es 970.246. Esto sin incluir el material duradero, que lo incrementamos casi en un 50% para las madres. Cuando uno revisa, que usted lo dice muy bien, esto nació de la Corte Constitucional de la sentencia 628. Efectivamente, lo primero que hay que señalar es que la sentencia se refirió a las madres comunitarias y no a las madres FAMI. Sin embargo, a pesar de que no había una referencia expresa sobre las madres FAMI, nosotros, si usted mira los porcentajes de la tabla de lo que ellas venían ganándose en su momento, porque además, y usted lo sabe muy bien, había, digamos, unos temas de inequidades, esto dependiendo del número de niños que tenían, se les pagaba una bonificación. Eso se eliminó, se les equiparó, y a las madres FAMI están recibiendo una bonificación equivalente al 53% del valor del salario mínimo. Y las madres comunitarias de tiempo completo, que antes se ganaban el 70% en virtud justamente de la sentencia de la Corte, y que posteriormente pues ya tuvimos todos los temas de los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento, pues están ganándose su bonificación igual al salario mínimo legal mensual vigente, con un porcentaje del 100%. Ahí no hay ningún tipo de inequidad referente al tema de los niños. Lo primero, cuando lo aclaramos, esto no es una pensión, es un subsidio, y seguramente el viceministro va a entrar, digamos, en énfasis, y eso lo dice el plan de desarrollo social para aquellas que tienen que dejar de ser madres comunitarias y que no tienen opciones justamente de poder, digamos, acceder a una pensión. Ahí esto se hizo su decreto reglamentario, y aquí ese fondo, el valor del subsidio va, creo que usted dijo 180.000, pero estamos en 220.000 pesos, que es lo que equivale, digamos, ese subsidio, entre 220 y 280.000 pesos, dependiendo, por supuesto, el tiempo de permanencia de la madre comunitaria en el hogar. Ahora bien, ¿qué le hemos dicho nosotros a las madres comunitarias? Las de menores de 60 años, vuelvo y se lo reitero, tal y como usted, y se lo manifesté ese día que estuve en la comisión. Si tienen un alto número de semanas cotizadas, sigan cotizando. Es mucho mejor, por supuesto, que adquirir el subsidio. Pero también le dije que el ICBF no es competente en el tema de pensiones, que el ICBF no es experto en el tema de pensiones, y que por lo tanto nosotros no podríamos dar asesoría en esa materia. Y por lo tanto, suscribimos el convenio con Colombia Mayor para todos estos temas de subsidio que ya entrará en detalle. Adicionalmente, ¿usted se acuerda, representante, que usted me dijo, pero es que las están obligando a que dejen de ser madres comunitarias y van a tener el riesgo que se van a quedar por fuera? ¿Se acuerda que yo a usted le mostré una comunicación y le dije, esto es lo que yo le he exigido a nuestros centros zonales y directores regionales? Y también lo dije en la comisión tercera de Cámara cuando fui citada, lo mismo. Nosotros hicimos un formato modelo para que no tuvieran ningún lapso de tiempo en que dejen de ser madres hasta tanto no se les reconociera efectivamente el subsidio. Eso lo hicimos. Esas cartas todas están en el nivel central del ICBF. Absolutamente todas. El nivel regional lo que hace es simplemente recopilarme la información, pero yo tengo el control para evitar. Si el subsidio no es reconocido, la carta se anula. Y eso se sabe que fue un compromiso y así lo hemos hablado con el Ministerio. Nosotros hicimos un primer grupo de postulantes que se lo entregamos al Ministerio de Trabajo con 305 madres de las regionales de Bogotá, Risaralda y Armedia. Le entregamos, tengo entendido que ya hay de esas 39 que están listas para el pago, justamente digamos que se va a hacer en el mes de noviembre, y hay un segundo grupo que ya lo tiene el Ministerio de un poco más de 300 madres. Y estamos en el proceso del tercer grupo para hacer la entrega tal y como fueron los compromisos. En la mesa de formalización efectivamente se pasó una primera propuesta de las madres comunitarias, tuvimos apenas una sesión de trabajo. Las madres solicitaron que querían tener la presencia del Ministerio de Hacienda y estamos ya en ese proceso, digamos, para tener esa reunión y avanzar en ese tema, que no es un tema fácil y ustedes lo saben muy bien. La reforma tributaria señaló que ellas no pueden tener la condición de servidoras públicas,
Por eso es que no hablamos de un contrato laboral, sino una relación contractual, de lo que estamos hablando acá. Adicionalmente, algunas en esta propuesta, y creo que eso además lo hablamos el día en que yo las atendí directamente en el ICBF, y era, ustedes están pidiendo a término indefinido, hay que revisar cuál es la fórmula, porque yo tengo una relación contractual en un contrato de aporte que es a término de 1 año. ¿Cómo puedo yo garantizar un contrato a término indefinido si tengo una base primaria de un contrato sombrilla que va a 1 año? Todo eso hay que analizarlo. Yo no estoy diciendo ni que sí, ni que no se puede. Estoy diciendo, hay que analizar todas las opciones. Como también se los manifesté ese día, ¿cuántas tienen la calidad de ser representante legal de la asociación, pero a su vez también madre comunitaria? ¿Quién es el patrón de quién? Eso hay que analizarlo. Eso hay que analizarlo. ¿Cuántas madres comunitarias, que son las que me aparecen como tal, no son las que efectivamente prestan el servicio, sino es a través de sus hijos? Estos son todos los temas. Esto no es tan blanco y negro, esto no es tan fácil de decir, si en un mes no me dieron pensión, si en un mes ya no me vincularon, entonces suspendo la prestación de los servicios de los niños. Esto es un proceso de tiempo, y es un proceso de discusión y de construcción colectiva. Las cajas de compensación familiar. Doctor Juan Carlos, usted que fue presidente de una caja, qué tristeza que uno esté rogándole a las cajas. Bogotá hemos logrado que se afilien las madres comunitarias y tengan el subsidio, pero las otras desconocen totalmente el tema. Es increíble. El doctor Buenaventura León ha liderado el tema de las cajas de compensación aquí. Lo hemos acompañado. En el plan de desarrollo colocamos el artículo y todos el Congreso lo avaló. 0.6 de lo que la madre comunitaria recibe para mejoramiento de vivienda nueva y usada. Inclusive con la caja de Cafán logramos que no se le tenga en cuenta. Hoy ya están logrando los subsidios. Me hubiera gustado traer aquí madres comunitarias que están recibiendo el subsidio. Pero fuera de Bogotá, ¡qué tristeza! Usted tiene razón, doctora Gloria Estela Díaz. Va uno a cualquier, y eso es una tristeza. Uno les dice, mire, está el artículo tal tema. El presidente de Asocajas, el doctor Cobos, me he reunido 2 veces con él y él tiene toda la voluntad para hacerlo. Por eso es que aquí algunos congresistas empiezan a mirar las cajas, no como amigas, sino como una fuente de ingresos para todo lo que se viene. Pero yo creo que es el momento, doctora Adriana, urgente. Hoy creo que las madres lo pidieron en las mesas y demás, urgente. Aquí el doctor Cobo y el doctor Juan Carlos Restrepo, que conoce el tema, Juan Carlos Cortés, urgente, denle las instrucciones a esos señores. Es más, las cajas del próximo año, el ICF las tiene que afiliar. Yo no sé por qué no las afilian hoy, si el otro año las tienen que afiliar. Entonces sí vale la pena que hoy esa tarea urgente se haga, urgente con el tema de cajas. Gracias, señor presidente. Señor presidente, de nuevo, agradecerle a usted, a la mesa directiva, las garantías que nos han dado para la celebración de este debate de control político. Agradecerle a todos y cada uno de los funcionarios. Su presencia, lastimosamente, no pudieron acompañarles los ministros, nos hubiera gustado. Pero bueno, el debate se hizo, y agradecerle a todos y cada uno de mis compañeros la solidaridad, el acompañar este debate y todo lo que aquí hemos podido escuchar, que es supremamente valioso, enriquece el debate, pero sobre todo abre el camino para una amplia discusión. Yo quiero, señor presidente, empezar por referirme a la afirmación de mi colega, que aprecio y estimo mucho, a la doctora Albaluz Pinilla, en el sentido de que me dejé engañar cuando aprobé y voté el único artículo de la reforma tributaria, el artículo 36, que tiene que ver con la bonificación durante el 2013 para las madres comunitarias y las madres sustitutas. Yo, la verdad, doctora Albaluz, no me arrepiento de esta decisión. Creo que esto lo hice con conocimiento de causa. ¿Y sabe por qué, doctora Albaluz? Porque desde el año 2006 el movimiento político Mira en 3 oportunidades insistió en el salario mínimo para las madres comunitarias y no lo logramos porque no había voluntad política. Por eso era que yo en mi intervención hacía mención a esto, que en 3 oportunidades el gobierno siempre se opuso a ese proyecto de ley,
porque desde el mismo momento en que yo llego al Congreso de la República, yo había conocido ya la necesidad sentida que tenían las madres de que se les reconociera su labor, y no como voluntaria, sino con una vinculación, como bien lo dijo después la Corte Constitucional, porque había una relación laboral. Por eso, yo también quiero decir que qué bueno que hoy vea al gobierno nacional buscando las fuentes de financiamiento. Bien lo dijo el doctor Ángel Custodio Cabrera, sin conseguir la fuente de financiamiento no se daría cumplimiento a la ley. Pero yo aquí vuelvo a hacer una precisión, doctor Cabrera. Es que no fue la generosidad y la dádiva del gobierno nacional para buscar el financiamiento, porque es que la orden de la Corte era perentoria y era obligatoria. Había que conseguir los recursos y había que hacerlo. Y ya los consiguió, bueno, ya lo hizo. Pero que no nos vengan aquí a montar la figura de que fue porque hubo voluntad política, porque no la hubo desde muchos años atrás, y por eso se perdieron muchas oportunidades para las madres comunitarias. Dicho esto, señor presidente, quiero referirme a la intervención de la doctora Adriana González en este sentido. Dice usted, doctora Adriana, no puedo aceptar que haya un trato discriminatorio. Que usted me diga, representante, que hay un trato discriminatorio, porque el interés superior del menor para nosotros es el que nos marca el camino. Yo he escuchado eso muchas veces, doctora Adriana, y yo sí le voy a decir una cosa, y ahí el gobierno está equivocado. Le voy a aceptar como un beneficio de duda el tema de que del presupuesto de un CDI sea mayor de un hogar comunitario o tradicional por la infraestructura que tiene y por los costos que devenga. Pero usted a mí no me puede decir, y doctor Ángel Custodio, aquí lo invito a todos mis compañeros, a mis colegas, para que seamos razonables en esto, doctora Adriana. El gobierno se está equivocando, porque usted no me puede decir que porque son dos modalidades distintas, en la misma atención para la misma población vulnerable, en la misma edad, con el mismo horario, de 8 horas y de lunes a viernes, 5 días a la semana, usted no me puede decir a mi doctora que entonces no pueden comparar las dos modalidades y que a los de uno les da alimentación de determinada manera y que a los de otros les da alimentación de determinada manera. Y que la dotación también es diferente. No, señora, ahí el gobierno está equivocado, porque aquí no pueden haber jardines o CDIs de categoría 5 y hogares comunitarios de categoría 0 cuando se trata de atender la alimentación y la dotación, que es parte esencial de la formación de los niños. Yo la invito, doctora Adriana, que bajo el principio constitucional del interés superior del menor, replanteen eso y corrijan el rumbo, porque están equivocados. Y la Procuraduría tiene que entrar a intervenir acá. Y hago el llamado, porque ¿cómo se justifica que a un hogar tradicional le den 1.971 pesos para la alimentación de un menor y en un CDI le den 2.372, 401 pesos de diferencia? Con eso se compra una libra de guayaba y sería mejor la calidad. Y quiero decirle, no solamente esto, sino la gravedad de las denuncias que yo hice acá. Lo que está pasando con los operadores. ¿Cómo están dando las minutas y las raciones que no se compadecen con la realidad de las necesidades que los niños necesitan en el tema nutricional? Entonces, yo eso sí no se lo puedo aceptar, doctora Adriana, que usted diga, son dos modalidades diferentes, pero entonces porque para el gobierno son modalidades diferentes, empiezo a discriminar a los niños en la alimentación y en la dotación. Eso es segregación y eso no lo acepto. Ahora bien, dice usted que mientras tanto que se acercan a la estrategia, pues sí van a ir avanzando, y mientras tanto que los niños se siguen desnutriendo, los operadores siguen haciendo de las suyas, con las minutas y las raciones, no hay control. Yo le quiero contar a usted, se lo dije en la mesa de trabajo, de oídas, y también porque fui de los 32 departamentos de Colombia, me he visitado 20 departamentos, doctora Adriana, lo que le ha faltado al ICBF como órgano rector. Y he tenido la oportunidad de ir a los lugares y ver la forma como los operadores les están entregando a las madres comunitarias las cosas. Y usted lo vio porque le trajeron videos en la mesa de trabajo.
Y el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es de más de 4 billones de pesos. Y el 50%, alrededor del 50%, se va para estas dos modalidades de atención. ¿Y qué está pasando con los recursos del ICBF? Porque no hay control. Usted me reconoció acá y lo dijo, tengo que decirlo. Sí, nos falta supervisión. Pero no nos confundamos. No nos confundamos, porque aquí hay problemas de fondo que hay que entrar a corregir y no venir aquí a mostrar como que todo es minimizado. No, señora, el problema es delicado y es grave porque por la falta de supervisión, por la falta de interventoría, por la falta de control, los niños se están viendo afectados y las madres comunitarias también, porque les toca a ellas poner de su plata porque les da pesar ver que un niño lo van a mantener con lo que les dan. Y la calidad, ojalá fuera solamente la cantidad, la calidad. Usted decía, y me lo dijo muy vehementemente, ¿y usted quiere pruebas? Entonces se las voy a dar, doctora Adriana, y solamente me voy a limitar a un caso. Tráigame las denuncias, usted vive diciéndome eso desde que hicimos la mesa de trabajo. Dígame los nombres de quiénes son los que están presionando a las madres comunitarias que hagan transición para los CDI. Dígame los nombres, le voy a contar un caso. Mire lo que acabo de recibir. Una comunicación de una cooperativa de Armenia Quindío, se llama Co-Bienestar, dirigida a una madre comunitaria. Le voy a dar el nombre no públicamente por respeto a ella. Le mandan esta comunicación, señor presidente y honorables representantes, porque se atrevió a hacer la denuncia de la mala calidad en los alimentos y cómo las minutas, las raciones que estaban enviando para dar la alimentación a los niños no se compadece con lo que ellos necesitan para un equilibrio nutricional. Y mire lo que le manda a decir la cooperativa, Co-Bienestar, doctora Adriana. Nosotras, en calidad de Junta de Vigilancia, queremos informarle que según los estatutos de la cooperativa en su capítulo 4, régimen de sanciones, causales y procedimientos, en su artículo 22, en su numeral dice, abro comillas, los asociados que incurran en actos de acción u omisión que afecten la estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa, incurrirán en sanciones de suspensión del derecho hasta de 90 días calendario y multa hasta de 5 días de salario mínimo mensual legal vigente, el cual podría aplicarse en este caso. Pero nosotras queremos extenderle la invitación para que recuerde que la cooperativa es de todos y que por ello la debemos cuidar y defender delante de los demás, sin importar el sitio. Es necesario recordar a las asociadas que se deben cumplir todos los deberes que se adquieren en el momento de la afiliación a la cooperativa. Se maneja un conducto regular, el cual debe seguirse para informar cualquier anomalía que se presente. Y firman los representantes de la cooperativa, y les repito, se llama Co-Bienestar en el departamento del Quindío. ¿Por qué leo esto? Porque esto que está pasando, doctora Adriana González, mire la prueba. Usted quería pruebas, aquí la tengo. Esta intimidación, ya lo hicieron escrito, lo están haciendo verbalmente en muchas regiones del país. Y la gente, las madres comunitarias no se atreven a denunciar porque les dicen, les quitamos el contrato, se termina el contrato, les cierran el hogar. ¿Quería pruebas? Aquí las tiene. Y le tengo aquí otros casitos, mire, me están escribiendo de lo que está pasando en Piedecuesta, Santander. Las problemáticas de las madres comunitarias de Piedecuesta son las siguientes. Nos han venido diciendo desde junio del año en curso que seremos transitadas a diferentes CDI, como el Divino Salvador y Camino a Belén, que serán con mejores condiciones para los niños y las niñas de los hogares de bienestar familiar y que contaremos con mejores espacios, una mejor estructura, que contaremos con profesionales. Y mira lo que están diciendo acá. Desde el 30 de agosto se nos canceló el contrato con la cooperativa Comuxa y que pasaríamos a los diferentes CDI. Y nos hemos acercado a estos CDI y dicen que el contrato viene desde Bogotá, que a la fecha no se han dado las cosas, que hasta nueva orden en la cooperativa nos dicen que se les sale de las manos porque el ICBF canceló el contrato y salimos del sistema.
¿Qué esperar? Hay que esperar desde el 30 de agosto hasta la fecha, y estamos hablando del 24 de septiembre. No se les ha podido prestar el servicio a los niños que son de bajos recursos y necesitan el servicio de necesitan el servicio de los padres usuarios, y las madres comunitarias no han sido vinculadas. Y aquí tengo denuncias que hay de concejales. Miren, le voy a dejar aquí esta perlita, doctora Adriana, en Fundación Magdalena, también para que la revisen. Por eso es que las madres comunitarias no denuncian, doctora Adriana, porque las están intimidando, vuelvo y repito. Y usted quiere que yo le dé nombres, pero lo que deberían hacer es que en ese buen papel de rectoría, supervisión y control, vayan a las regiones y miren los que están haciendo sus regionales y sus zonales. Y miren la forma como están manejando el programa. Lo politizaron. Y quiere que le cuente otra cosa, la cantidad de denuncias. Ahí está a su lado la doctora Claudia García, que ella da fe de lo que se habló y se denunció en las mesas de negociación. Madres comunitarias, que a pesar de que este Congreso aprobó lo de la bonificación o la beca durante el 2013, tradicionales, 3 y 4 meses que no les pagan. El operador no les paga. Usted me dice, doctora Claudia, si estamos faltando o no a la verdad, con las denuncias concretas. ¿Qué le tocó hacer el ICBF en la última mesa de negociación? Requerir formalmente a los centros regionales para que mostraran cuándo habían hecho los pagos. Aquí no estamos haciendo nada infundado, doctora Adriana, usted está equivocada. Si cree que nosotros aquí nos estamos inventando, yo soy una congresista seria. Y cuando yo hago este tipo de reclamaciones es porque tengo argumentos. Y permítame decirle algo, frente a su afirmación, porque creo que usted se merece una aclaración y una explicación, aunque hubiera sido muy bueno, en el ánimo en que yo la escucho hoy, acompañando las mesas de negociación y protegiendo, según usted, los derechos de las madres comunitarias, que usted hubiera estado presente en las mesas de negociación. En el tema pensional, hubiera sido muy importante que usted fuera la garante, pero infortunadamente usted no estuvo, doctora Adriana. No estuvo usted, estuvieron funcionarios delegados por usted. Y me voy a referir a un temita acá que se ha convertido como una piedra en el zapato de algunas madres comunitarias. Me interesa acá, doctora Claudia y doctora Adriana, no es otro que defender los derechos de las madres comunitarias. Y yo celebro lo que estoy escuchando acá. Yo no sé si las madres comunitarias estén contentas con los anuncios que han hecho. Pues yo no sé, porque la verdad es que también, no solamente las comisiones económicas, yo también celebro, ¿cómo no va a celebrar que el gobierno de plata? Pues eso tiene que hacerlo, pero también nosotros presentamos un proyecto de ley, y no solamente firmado por Mira, lo firmó el Polo y congresistas del Partido Liberal y del Partido de la U, del Partido Conservador, de Cambio Radical. Y en ese proyecto que radicamos el 20 de julio y que está haciendo trámite, ¿qué estamos pidiendo? Primero, que no se les cambie el nombre a las madres comunitarias, que se sigan llamando como se están llamando. Segundo, que no pierdan los derechos adquiridos hasta hoy. Tercero, que la contratación sea a término indefinido, y estamos poniendo las reglas de juego como usted dijo, y eso se puede hacer. Y es que acaso no estamos nosotros los legisladores y ustedes el Ejecutivo para mirar cómo podemos dar soluciones, o es que acá hay posiciones inamovibles, no las hay. Estamos pidiendo también el tema pensional. Lo estamos pidiendo porque nos interesa el tema y sabemos que el tema se puede dar, y no estamos de acuerdo con el subsidio a la vejez porque las mismas madres comunitarias nos dijeron, y estamos pidiendo también los mismos derechos para las madres FAMI y las madres sustitutas. Eso está haciendo trámite en un proyecto de ley que está haciendo en el Congreso. Y por eso me preocupó mucho, doctora Adriana, que estando en la mesa de negociación, habiendo concertado con el ministro de Transporte y habiendo nombrado unas voceras que representaban a la Mesa Nacional de Madres Comunitarias, y habiendo dado todo el espacio para que pudieran cualquier madre comunitaria presentar propuestas, un día cualquiera llegaran, y se lo digo así porque fue así, están los videos, ya le mandamos copia a la Procuraduría también, llegaran a sabotear la negociación, porque ahí hay unos intereses claros. Y llegaron a sabotear la negociación y no querían dejar hablar ni hablar. Es más, al final de la mesa de negociación ni siquiera presentaron propuestas. ¿Y qué me tocó hacer a mí direccionando la mesa? Sí, yo utilicé la policía.
Doctora Glaristiera, para que por favor cierre. Gracias, presidente. Me tocó utilizar la policía, porque empezaron a golpear, a zapatear. ¿Y sabe qué es lo más grave, doctora Adriana? Y lo dije en la mesa de negociación y le hago a usted la reflexión. También se lo dije al Ministerio de Trabajo. Si vamos a pensar, señor presidente, y no olvide, yo apoyo y coadyuvo, y lo invito a doctor Ángel Custodio Cabrera que nos acompañe en este propósito. Las madres comunitarias están pidiendo una cita, una reunión con el presidente Santos para hablar directamente con él. Y yo le pido a usted, señor presidente, que nombre una comisión de la Cámara para este propósito, que seamos garantes, si quiere de todos los partidos, pero que seamos garantes de esta negociación. Pero le quiero decir algo, doctora Adriana, con gran preocupación noté que la funcionaria que la estaba a usted representando en esa reunión no tuvo ningún problema en mostrar su parcialidad. Y eso es gravísimo, porque ustedes como funcionarios del ICBF, así como nosotros congresistas, así como el Ministerio de Trabajo, los que estábamos en esa mesa de negociaciones, no podemos interferir ni influenciar en las decisiones que las madres comunitarias toman. Yo eso sí se lo digo así sin ponerle arandelas. Yo veo que hay funcionarios del ICBF que están sesgados a favorecer ciertos intereses. Y eso, doctora Adriana, no se puede. Eso no es legítimo y eso no es legal. Y por eso, qué bueno que usted haya hecho mención al tema, porque en la última mesa de negociación, cuando las madres comunitarias decidieron levantar la suspensión del paro y volverse a declarar en paro a partir del 30 de septiembre, públicamente lo dijo y hoy se lo digo a usted. Quienes vayan a estar en una mesa de negociación con las madres comunitarias tienen que ser imparciales. No pueden venir a sabotear lo que ellas quieren y nosotros no podemos interferir en eso. No podemos hacerlo. Nosotros aquí somos voceros y representantes de ellas, pero ellas internamente toman sus decisiones y se ponen de acuerdo. Pero muy mal hecho que funcionarios del gobierno estén incidiendo en eso y promoviendo ese tipo de actos y de espectáculos que no dejan nada bueno, porque no coadyuva, y por el contrario sí dicen mucho del proceso. Dicho esto, señor presidente, yo quiero hacerle un llamado a todos los compañeros, porque no me quiero ir de este debate sin tener esta tranquilidad, que el gobierno se comprometa a revisar el tema de la modalidad de atención tradicional frente al tema de la atención integral en lo que tiene que ver con la alimentación de los niños y la dotación. Yo eso no lo puedo aceptar, señor presidente, me parece injusto que a un niño que está en un hogar comunitario le den menos plata para su alimentación y para su dotación con respecto a uno del CDI. Hagamos las cosas bien. Usted lo dijo, doctora Adriana, gestos del agradecimiento tienen ustedes con las madres comunitarias, veámoslos en hechos, no en palabras. Que los gestos de agradecimiento que el ICBF expresa públicamente para esas madres comunitarias se vean en la supervisión, en el control, en el respeto. Me ha tocado, doctora Adriana, corregir a funcionarios de su institución por la manera peyorativa y humillante como tratan a las madres comunitarias. Lo han hecho públicamente y yo digo esto, si eso hace una persona del nivel central, no me quiero imaginar lo que puede pasar en las regiones, la forma despectiva y la forma como las humillan. Y eso es indigno, eso no corresponde a un programa que dice que trabaja por los intereses por el interés superior del menor, cuando hay unas madres comunitarias que lo han dado todo por el programa. Gracias, señor presidente. Mira, nuestro compromiso es con todos.